En este audio vamos a acercarnos al capítulo 5 del libro del Apocalipsis. Para comprender el capítulo 5, no debemos olvidar la intrínseca relación que tiene con el capítulo anterior. El capítulo 4 refiere fundamentalmente a la posibilidad de ver a Dios. Juan incluye inteligentemente 4 grandes teofanías del Antiguo Testamento. El capítulo 5 nos da la clave para poder comprender cuál es el verdadero rostro de Dios. Las escenas de ambos capítulos se dan dentro del mismo contexto litúrgico y de entronización, y las visiones tienen una estructura muy similar. Comienzan con alguien sentado en el trono y terminan con una doxología. Sin embargo, se da un notable contraste entre una y otra. Pasamos de la majestad y la gloria del capítulo 4 al Cordero degollado pero en pie del capítulo siguiente. Ciertamente, este capítulo es una verdadera cristofanía y en unidad con el capítulo anterior nos muestra cuál es la relación entre Dios y el Cordero. Dios está sentado en el trono y tiene en su mano derecha un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Un libro elocuente, hecho todo mensaje, palabra de Dios. Aparentemente no hay nadie que lo pueda abrir, hasta que uno de los ancianos dice que ha triunfado el león de la tribu de Judá y que él puede abrirlo. Así aparece en medio el Cordero. Este libro, sellado con 7 sellos, es el sentido de la historia en manos de Dios que ha venido a desvelarse en Cristo. La clave para comprender la historia es el Cordero. Teniendo en cuenta el contexto en el que se inscribe la redacción del libro del Apocalipsis, podemos encontrar una clave de lectura para este capítulo. En aquel momento, los emperadores eran divinizados. De hecho, Domiciano, que bajo su gobierno fue escrito este libro, se hacía llamar Señor y Dios nuestro. El poder estaba en manos del Imperio Romano y los cristianos eran perseguidos por no rendirle culto. En medio de este panorama, el autor del Apocalipsis presenta relatos cargados de liturgia para contrarrestar la liturgia imperial y para animar a las comunidades cristianas a no desanimarse y poner la confianza en el Dios que tiene la historia en sus manos. Si bien afirma la continuidad con Israel en el capítulo 4, en este capítulo nos presenta la novedad del cristianismo. El Dios de los cristianos es un Dios que se descubre en el corazón de la historia. No es el sufrimiento de la cruz lo que salva, sino el amor desmesurado de un Dios que lo lleva a configurarse completamente con todo lo creado y profundamente con el misterio del dolor. El capítulo 5 es un relato cargado de esperanza. Da un vuelco pasando de la lógica del poder a la lógica del pobre. Vemos el paso del león triunfalista de la tribu de Judá a un cordero degollado, en pie, resucitado y con signos del poder de Dios que se manifiesta en la pobreza y que ha venido para todos. Un relato esperanzador para aquel momento en el que los cristianos eran excluidos sociales, pero aún más para los cristianos de nuestro tiempo. El futuro de la historia no está en manos de los poderosos, sino en manos de los humildes y de aquellos que sufren.